Hay un malentendido bastante común y a veces hasta piadoso sobre la vida consagrada. Algunos la ven como una opción para gente muy espiritual. Otros la miran como si fuera una especie de fuga del mundo. Realmente yo he escuchado eso. Y otros realmente la reducen a un estereotipo. Monjas y curas, cosas de convento. Pero el catecismo hoy te coloca frente a algo mucho más serio. La vida consagrada no es un accesorio, no es una rareza dentro de la iglesia, tampoco es un invento tardío. Dice algo finísimo. Aunque no pertenezca a la estructura jerárquica, pertenece sin discusión a la vida y a la santidad de la iglesia. O sea, la iglesia, tal como Cristo la quiso, respira también por estos llamados radicales. Porque la vida consagrada existe para recordar al mundo y muchas veces a los mismos católicos hacia dónde apunta todo. Y acá viene lo decisivo. La vida consagrada no empieza en el convento, empieza en el bautismo. Todos fuimos consagrados. Todos fuimos llamados a la perfección de la caridad. Pero hay quienes, movidos por el Espíritu Santo, reciben un llamado particular: vivir de modo estable, público y reconocido por la Iglesia los consejos evangélicos. Castidad por el reino, pobreza, obediencia. Como un seguimiento más cercano de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacer esto? Para amar a Dios por encima de todo, para servir al reino y ser un signo vivo de la gloria futura. Un recordatorio encarnado de que el cristianismo no es una buena vida terrenal con un toque religioso, sino una peregrinación constante y completa hacia Cristo, hacia el cielo. Y lo hermoso es que esto no tiene un solo molde. El catecismo lo describe como un gran árbol, una sola semilla puesta por Dios y de ahí múltiples ramas: vida solitaria o comunitaria, contemplativa o activa, eremitas en el desierto y también vírgenes consagradas viviendo en el mundo, desposadas místicamente con Cristo y entregadas al servicio de la Iglesia. Entonces, en este episodio vamos a mirar la vida consagrada por dentro, no como curiosidad, no como folclore eclesiástico, sino como lo que es una profecía viviente. Porque cuando alguien renuncia por Cristo, no está diciendo el mundo es malo, está diciendo algo más fuerte: Cristo es mejor y el reino es real. Y aquí comenzamos entonces con el tema de la vida consagrada, con el numeral 914, que dice: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad, dice Lumen Gentium 44. Veamos entonces lo que el Catecismo dice acerca de los consejos evangélicos y la vida consagrada. 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad a la cual son llamados los fieles, todos los fieles, implica para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios.
916. El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro. La vida consagrada, dice el Catecismo, como leímos recién, tiene una nota clave. No pertenece a la estructura jerárquica de la iglesia, pero sí pertenece, como ya hemos dicho, pertenece sin discusión a su vida y a su santidad. O sea, no es una decoración espiritual, ni un hobby para almas sensibles. Es una forma estable, reconocida por la Iglesia, que existe para recordar con fuerza hacia dónde vamos, hacia dónde apunta todo. ¿Cuál es cómo sería el fin de nuestro llamado? Ahora, los consejos evangélicos, la castidad, la pobreza, la obediencia, están propuestos en distintos modos a todos los discípulos, porque todos somos llamados a la perfección de la caridad. Pero en la vida consagrada ocurre algo específico. Hay quienes, por un llamado libre y real, asumen la obligación de vivirlos de manera radical y pública. Castidad en el celibato, y esto por el reino de los cielos. Pobreza, obediencia. Eso es lo que caracteriza la vida consagrada. Profesar estos consejos como estado de vida estable entregado a Dios. Una persona que realmente, por un llamado del Espíritu Santo, una moción interna del Espíritu Santo, decide vivir la vida cristiana ejemplificando lo que los consejos evangélicos son en su estado más puro. Y el catecismo es muy fino en esto. La consagración no cae del cielo como si fuese otra religión. Tiene raíz en el bautismo. Es una manera de vivir la consagración más íntima que profundiza lo bautismal. Seguir más cerca a Cristo, amar a Dios por encima de todo, buscar la perfección de la caridad al servicio del reino. Por eso la vida consagrada cumple una función profética dentro de la iglesia. Significa y anuncia la gloria del mundo futuro. Es un signo visible de que la iglesia no vive para este mundo como fin último, sino para Dios. Y vamos a hablar un poco entonces sobre la diversidad de la vida consagrada. A esto nos introduce el numeral 917 bajo el título Un gran árbol, múltiples ramas. El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido, en efecto, diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. 918. Desde los comienzos de la Iglesia, hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. 919. Los obispos se esforzarán siempre en discernir los nuevos dones de vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su Iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada están reservadas a la sede apostólica. El catecismo describe acá
la vida consagrada con una imagen preciosa, un árbol en el campo de Dios. Una sola semilla, puesta por el Señor mismo. Y de ahí, con el tiempo, una multiplicidad de ramas que van creciendo y se van expandiendo. ¿Qué significa eso? Que no existe un único molde de la consagración, de la vida consagrada. El Espíritu Santo a lo largo de la historia hizo brotar diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, contemplativa o activa, mendicante, monástica, misionera, educativa, hospitalaria. Diferentes estilos, un mismo corazón, seguir a Cristo más de cerca por los consejos evangélicos. Y esto no es un fenómeno tardío. El texto insiste, desde los comienzos hubo hombres y mujeres que buscaron con mayor libertad imitar a Cristo con mayor precisión. Algunos se retiraron a la soledad, otros fundaron familias religiosas. Y un detalle importante, la Iglesia no miró esto como espiritualidad alternativa, sino que lo reconoció y lo aprobó con su autoridad porque entendió que era don de Dios para todos. Ahora, una pregunta. ¿Para qué crecen esas ramas? Bueno, no es solo para el progreso interior de quienes se consagran, sino para el bien de todo el cuerpo de Cristo. La vida consagrada no es un lujo privado, es un servicio eclesial. Por eso hay discernimiento. Los obispos deben reconocer los nuevos dones que el Espíritu confía a la Iglesia. Pero la aprobación de nuevas formas de vida consagrada queda reservada a la sede apostólica. Eso es importante, ¿eh? No para sofocar carismas, sino para custodiar su autenticidad y comunión. Porque ha pasado más de una vez que estas... Bueno, no entremos en detalles. Ya sabemos lo que han pasado en ciertas de estas familias, digamos. Es necesario esto, que la aprobación de nuevas formas de vida consagrada quede reservada a la sede apostólica. Hablemos entonces de la vida eremítica. Esto suena muy místico. Numeral 920. Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. 921. Los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso, se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Bueno, ¿qué nos está diciendo el catecismo? La vida eremítica es una forma radical de consagración. Sin siempre profesar públicamente los tres consejos, el ermitaño se aparta más estrictamente del mundo. Vive en el silencio de la soledad, vive la oración asidua y la penitencia, dedicando su existencia a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo. Y acá está lo fuerte. Su vida escondida, porque realmente está escondida, él no está buscando protagonismo de nada, es una predicación silenciosa. ¿En qué sentido? El ermitaño muestra el corazón interior del misterio de la Iglesia, la intimidad personal con Cristo. Es un llamado particular a buscar en el desierto, y este desierto lo pongo entre comillas porque puede significar varias cosas, pero a buscar en el desierto de esta vida y en el desierto geográfico y en el combate espiritual
la gloria de Jesucristo crucificado. Y ahora hablamos sobre las vírgenes y las viudas consagradas. 922. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad o de castidad perpetua, a causa del reino de los cielos, tal y como lo había anunciado Jesucristo en Mateo 19:12. 923. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas por Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, Consecratio Virginum, la consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Esto es parte del rito de consagración de las vírgenes. 924. Semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a la monja, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Esto también viene del rito de consagración de las vírgenes. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Acá el catecismo muestra algo que muchos desconocen. La vida consagrada no se reduce a ser monja o a entrar en un convento. Desde tiempos apostólicos existen vírgenes y viudas cristianas que, llamadas por el Señor, se consagran a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu. El motivo de eso, no una idea romántica de pureza, sino una razón teológica, a causa del reino de los cielos. Es una elección de amor orientada al reino, aprobada por la Iglesia para vivir virginidad o castidad perpetua. Y acá aparece algo muy concreto. La consagración de vírgenes no es un sentimiento privado, no es yo hice una promesa en mi cuarto. No. Es un acto eclesial. La Virgen, formulando el propósito de seguir más de cerca a Cristo, es consagrada por el obispo diocesano según un rito litúrgico aprobado. El catecismo lo dice con un lenguaje fuerte. Allí se celebran desposorios místicos con Jesucristo y la mujer se entrega al servicio de la Iglesia. Por este rito solemne queda constituida persona consagrada. ¿Y qué significa esto eclesialmente? Significa que su vida se vuelve un signo trascendente, un signo del amor de la Iglesia hacia Cristo. Y a la vez se vuelven imagen escatológica, como una ventana hacia lo que viene. Porque la virginidad por el reino habla de la vida futura, donde Dios será todo en todos. La consagrada anuncia con su existencia que el destino final no es un proyecto terreno, sino la comunión plena con Cristo. Además, el catecismo aclara que esta forma de vida se puede vivir en el mundo o en un monasterio. Es decir, no es evasión del mundo, sino es una presencia distinta. Oración, penitencia, servicio a los hermanos, trabajo apostólico, según el estado y los carismas de cada una. No todas hacen lo mismo. Algunas sirven en catequesis, caridad, educación, acompañamiento espiritual, obras de misericordia, y para
perseverar, pueden asociarse, no para diluir la consagración, sino para custodiarla con mayor fidelidad. En síntesis, es una vocación muy antigua, es una vocación pública y es una vocación eclesial que señala a Cristo como esposo y al reino como horizonte último. Esto es algo tan antiguo que el apóstol San Pablo incluso nos da indicios de esto habiendo comenzado en la iglesia primitiva, en la época apostólica, y esto lo vemos ya en 1 Corintios 7, cuando él recomienda que es bueno, es preferible para el hombre no tocar mujer, y es preferible para la mujer quedarse soltera, y para la viuda no recasarse. ¿Por qué? Porque dice que el que está casado se preocupa de las cosas terrenales, de cómo agradar a su esposa. La mujer casada hace lo mismo, cómo agradar a su marido, pero los que no tienen esta presión, los que no tienen este vínculo terrenal, se pueden dedicar 100% a cómo agradar a Cristo. Esa es la semilla, esa es la base de la vida consagrada. Y ya muy temprano en la iglesia, y estamos hablando antes del primer concilio ecuménico, estamos hablando en los primeros 3 siglos de la iglesia, vemos mucho esta forma de vida consagrada. No estamos hablando de monasticismo, estamos hablando de que ya existía la consagración de mujeres vírgenes que decidían no casarse y dedicarse 100% a Jesucristo, 100% al servicio de la iglesia. Y lo mismo pasaba con hombres. Entonces, no estamos hablando de algo que aparece en la época medieval. Eso es una caricatura de mucha gente que vio muchas películas o leyó algunas novelas románticas y se piensa que eso viene de esa época. No, viene de la época apostólica. Entonces, lo que estamos viendo es algo que el Espíritu Santo ha estado moviendo por su propia moción e iniciativa en los corazones de muchas mujeres, de muchos hombres, de apartarse de los lazos terrenales y dedicarse a buscarlo a Él de una manera diferente y de servirlo a Él de una manera diferente, con una entrega, bueno, con una entrega total. Entonces, aquí hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Mañana creo que vamos a estar haciendo el resumen ya de este párrafo que estamos viendo y vamos a ver con qué seguimos. Y sí, mañana terminando este tema que estamos hablando de la vida consagrada, vamos a comenzar, no mañana sino pasado mañana, comenzaremos con la comunión de los santos, un tema muy importante y uno de los puntos que vamos a tocar es la comunión en el espíritu entre la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia gloriosa, triunfante en los cielos. La comunión de los santos, algo muy malentendido por protestantes, por sectarios, muy malentendido. Obviamente nunca se detuvieron a estudiar qué significa la comunión de los santos, pero que es vital en la vida de la iglesia. La comunión de los santos, porque la muerte física no separa, no divide el cuerpo de Cristo. Estamos unidos, tanto los que vivimos en esta tierra, como las almas del purgatorio, como los santos en gloria. Estamos unidos por el mismo espíritu, a la misma cabeza. Somos todos parte del mismo cuerpo. La muerte física nos separa eso. Y vamos a ver eso, habiendo terminado con este tema mañana, cuando terminamos con el resumen de esta partecita que hemos visto sobre la vida consagrada. Vamos a comenzar pasado mañana con nuestro episodio número 80, hablando de la comunión de los santos. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Miren, hoy lo hice más corto a propósito, porque hace varios días que vengo abusándome de su paciencia, de su tiempo, así que he reducido el episodio a la mitad de lo que últimamente vienen tomando. Creo que el de mañana es un poco más largo también, va a ser por lo menos media hora o más, pero bueno. Hay temas que son más largos. Nos vemos mañana, gente. Que tengan un hermoso día de la mano de nuestra amadísima Madre, la Santísima y Bienaventurada Virgen María. Por la guía del Espíritu Santo, que tengan un hermoso día hoy. Vayan, sean luz, sean sal en esta tierra. Y nos vemos mañana, acá en Catolicismo Sin Filtro, en el podcast del Catecismo Lunario, para un episodio más a las 8 de la mañana, hora argentina. Los espero, gente. Chao.